¿Qué es lo que deben saber para hacer una derivada? Primero, lo que nosotros debemos recordar son específicamente las propiedades. Cuando nosotros dominamos las propiedades, son fundamentales que conozcan que, por ejemplo, la derivada de una expresión, por ejemplo, si yo tengo la derivada de un número que sea constante, este siempre va a ser igual a cero, por ejemplo. Deben conocer que la derivada multiplicado de una constante multiplicado por una función, si yo quiero derivar esta expresión, esto va a ser igual a la constante multiplicado por la derivada de la función. Sí, a su vez, nosotros podríamos asumir que también nosotros podríamos obtener derivadas de cuando nosotros tenemos multiplicación de muchas funciones. Si yo tengo la multiplicación f de x por g de x, por propiedad de las derivadas, nosotros decimos que es la derivada de f de x, que es la derivada de la primera función, por la segunda sin derivar, más la derivada de la segunda función por la primera sin derivar. Luego tenemos otra propiedad fundamental que nosotros también podemos asumir, por ejemplo, la derivada de una división de funciones. Cuando nosotros tenemos la derivada de la división de funciones, vamos a derivar. Entonces nosotros hacemos la siguiente regla, decimos la derivada de la primera función por la segunda, que es el denominador en este caso, sin derivar, menos la derivada de la función que está en el denominador por la primera que está sin derivar. Parecida a la multiplicación, solo que en este caso todo va a estar dividido para la función que está en el denominador elevado al cuadrado. En cuanto a esto serían las propiedades fundamentales que ustedes deben dominar para hacer derivadas. Entonces, eso en cuanto a las propiedades. Ahora vamos a hablar de la tabla de derivadas. ¿Qué es lo que deben saber? Las más básicas, tabla de derivadas. Entonces, dentro de la tabla de derivadas, las más básicas y fundamentales están, por ejemplo, las siguientes propiedades. Por ejemplo, si yo tengo la derivada de una expresión que está a un exponente n, la derivada de esta expresión va a ser igual, baja el exponente a multiplicar y si disminuye en 1 la potencia. Segundo, si yo tengo una función exponencial e a la x, la derivada de esta función va a ser e a la x mismo. Si ustedes tienen la función a la x, una base elevada a una potencia x, es una función exponencial, la derivada de esta función exponencial va a ser igual a la x por el logaritmo natural de a. Asimismo, nosotros podemos tener funciones trigonométricas, por ejemplo, el seno de x, la derivada del seno de x es coseno de x. También deben saber que la derivada del coseno de x es igual al seno de menos seno de x. La derivada de la tangente de x es igual a secante cuadrado de x. También deben saber que la derivada de la cotangente de x, ¿sí?, es igual, en este caso, a menos cosecante cuadrado de x, ¿sí? También nosotros tenemos otras reglas que también lo van a encontrar en cualquier internet o en cualquier lugar. Por ejemplo, digo la derivada del logaritmo de x. La derivada del logaritmo de x es 1 sobre el argumento. ¿Sí? Entonces, si ustedes dominan bien esto, también yo les sé colocar para específicamente para cuando tenemos la raíz cuadrada de una variable, la derivada de una raíz cuadrada es 1 sobre 2 veces del radical. Entonces, en función de esto, nosotros hay más, ¿no? Hay más, por ejemplo, funciones trigonométricas inversas, hay funciones, por ejemplo, la derivada del arco seno, que es 1 sobre raíz de 1 menos x al cuadrado. Todas esas tablas ustedes lo pueden ir manejando, lo pueden encontrar en internet sin ninguna dificultad. Lo que vamos a hacer es justamente a indicarles cómo es que manejamos y cuál es lo que necesitan saber para resolver problemas. Entonces, después que nosotros hemos inducido con la parte introductoria de lo que es propiedades y tablas de derivadas, vamos a hacer ejemplos de lo que es la parte de derivación de forma práctica sencilla, ¿ya? En el ejercicio 1 dice derivar la siguiente función. Tengo una función f de x que es igual a 3x cuarta menos 2x al cuadrado más 8, ¿sí? Entonces, al derivar, como quiero derivar esta función, si ustedes observan,
Esto es constante por una función. Miren, ustedes yo puedo sacar la derivada de esta función. Ustedes van a separar, ¿no? Pueden separar. Esta es una estructura. ¿Sí? Tengo esta otra estructura. Y acá tengo este como otra estructura. Están separadas por varios términos donde tengo una constante multiplicada por una función. Puedo aplicar esa propiedad recordando obviamente aquí está el signo menos, ¿no? Recuerden que aquí está el signo menos. Aquí es menos y aquí está el signo más. Separando las funciones. Entonces en este caso yo aplico la propiedad. Por ejemplo, yo tengo la función, la propiedad que decías deriva de c multiplicado por f de x, que les di las propiedades, ¿no? En una constante, entonces la constante sale afuera y solo derivo la función. Entonces también debemos recordar que tenemos otra aplicación y esta función que tenemos aquí es de la forma x a la n, y al derivar este x a la n sería n que multiplica a x elevado a la n menos 1. De esta forma nosotros podemos resolver este ejercicio de la siguiente manera. Entonces la derivada de f lo podemos poner como f', o lo que es lo mismo de y con respecto a de x. Sí, exactamente. F de x es de y, es y en realidadmente. Entonces al hacer esto, entonces este 4 bajaría a multiplicar al 3, se convertiría en 12 y disminuyo en 1 el exponente. 4 menos 1, aquí voy a colocar lo que estoy haciendo, menos 2 veces x, baja el 2 a multiplicar, entonces menos 2 veces que está aquí de este 2, pero este exponente baja a multiplicar, multiplicaría por este 2, x elevado a la 2 menos 1. Y la constante es 0. Entonces la derivada de una constante es 0, recordarán en la tabla de derivadas que les di, ¿no? Entonces la derivada de una constante es 0. De aquí finalmente yo lo que obtendríamos es lo siguiente. Entonces la derivada de f de x o de y con respecto a de x va a ser igual a 12 elevado a x al cubo y menos 4 elevado a la x a la 1. Entonces con esa expresión que nosotros tenemos ya hemos derivado este primer ejercicio. Vamos a otro ejercicio que quisiéramos ir practicando lo más pronto posible. Vamos, ejercicio número 2. Ya, el ejercicio número 2 que tenemos a continuación dice que encontremos de y con respecto a de t. ¿Sí? Encontremos si sabemos que y es igual a la siguiente expresión que nos da aquí. En este caso me da a elevado a la t elevado a la quinta menos 5 por b y eso t elevado al cubo. Entonces, esta expresión es lo que nosotros necesitamos determinar. Les había dicho, si es que ustedes observan, de y es la variable dependiente, de t es el término independiente, entonces la variable que debemos derivar, o que en este caso está usando las tablas de derivación, es la variable t. Entonces esto es t, vale corresponder como si fuera en la tabla de derivadas, diríamos es nuestro x, nuestra variable independiente. Lo siguiente, entonces de y con respecto a dt, entonces aquí este a se mantiene, pero el 5 de esta exponente baja a multiplicar, multiplicado por 5, disminuyo en 1 el exponente. Menos el 5b es una constante, por lo tanto bajaría el 3 a multiplicar y el exponente se disminuye en 1. Al resolver 5 por aquí que podríamos ponerle como 5a, t elevado a la cuarta, menos aquí 3 por 5 es 15b t elevado al cuadrado. Y prácticamente con eso nosotros ya tendríamos el de y con respecto a dt. Si ustedes quieren seguir aprendiendo, no se olviden, compartan nuestros videos y vamos a seguir subiendo más clases de derivación. Muchas gracias.